Muy buenos días a todos. Les habla Rafael Puyol, presidente de UNIR y coordinador de este seminario que iniciamos hoy. Lo primero es darle la palabra a nuestro rector, que desde Logroño nos va a dirigir unas palabras de saturación. Rector, entiendo que estás ahí. Cuando quieras, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Rafael. Buenos días. Me encuentro efectivamente en Logroño, contrariamente a lo que hubiera sido mi voluntad de poder acompañaros en la delegación de UNIR en Madrid, pero un problema de naturaleza leve de salud me ha reducido la movilidad y he de estar aquí en mi casa durante unos cuantos días. Saludo especialmente a los dos ponentes que serán moderados por Rafael Puyol, el profesor Javier Uceda, que es el director de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria, ex-rector de la Universidad Politécnica de Madrid, en calidad de tal. Yo lo conocí cuando hube de incorporarme a las reuniones del Consejo de Universidad allá por el año 2009 y también a las de la CRUE, en las cuales en ambos foros sus intervenciones siempre me parecían pues muy atinentes y muy acertadas. Y el otro ponente es el profesor Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, y en la actualidad es el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la CRUE. Efectivamente es una pena que no esté ahí con vosotros compartiendo presencialmente las intervenciones y tomando parte después en el diálogo que seguramente también moderará Rafael Puyol tras vuestras intervenciones. Os envío un saludo muy cordial, muy afectuoso desde aquí, desde Logroño, con la esperanza de que podamos vernos pronto y, bueno, en cierta manera compensar esta mala suerte que me ha impedido estar ahí con vosotros. Muchísimas gracias, rector, y todos te deseamos una pronta recuperación. Voy a tomar la palabra durante unos minutos iniciales y mi objetivo en esta primera intervención es, en primer lugar, presentarles el seminario que hoy iniciamos, qué conferencias va a haber, quiénes las van a impartir, cuáles son las temáticas que se van a tratar. Después haré una pequeña reflexión introductoria sobre los temas que nos ocupan en esta primera sesión, breve, para dar paso a las intervenciones posteriores de los dos ponentes. Y por último, y antes de darles la palabra a cada uno de ellos, haré una breve presentación de sus currícula, aunque desgraciadamente no les haré justicia porque pretendo que sea breve. Son suficientemente conocidos como para invertir demasiado tiempo en una presentación superflua, y lo importante, como todos ustedes supondrán, es escucharles a ellos. Entraremos después en un diálogo sobre el contenido de sus intervenciones y, por último, animo a todos los que han tenido la amabilidad de seguir esta sesión que puedan participar
con sus preguntas a cualquiera de los dos ponentes. El primer objetivo era hacer una brevísima presentación de este nuevo ciclo que hoy iniciamos y que hemos titulado genéricamente La dimensión social de la universidad. Creo que esto es una temática que últimamente está adquiriendo una gran importancia y que son ya muchas las personas, las instituciones y las publicaciones que se vienen ocupando de ella. UNIR siempre atenta a cuestiones de actualidad y muy preocupada por eso que genéricamente podríamos denominar la reflexión universitaria, no ha querido permanecer ajena a este asunto y por eso hemos diseñado este ciclo que se compone de 5 grandes conferencias. La primera precisamente la vamos a tener hoy, sobre una universidad para todas las edades y para todas las necesidades. Después, el día 6 de febrero, tendremos una segunda sesión sobre el impacto de las universidades en el territorio, una cuestión que a nadie se le escapa, que resulta de palpitante actualidad y de gran trascendencia. Tendremos el 9 de marzo una tercera sesión sobre mujer y sociedad. Vendrá la rectora de la Autónoma a tratar un tema que es una gran especialista. Evidentemente procuraremos insistir en aquellas cuestiones menos conocidas de esta temática, porque hay algunas que son suficientemente conocidas por todos aquellos que nos preocupamos por estas temáticas universitarias. Después, el 12 de abril, y en Logroño, llevaremos a Logroño una cuarta sesión sobre la función cultural y la extensión universitaria, que estará a cargo del rector de la Universidad de Oviedo. Y cerraremos este ciclo el mes de mayo, el 10 de mayo, si no me falla la memoria, con una intervención del presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, que hablará de la colaboración público-privada en el ámbito universitario. Creo que son 5 grandes asuntos de importancia vital y que marcan la ruta por la que discurre las preocupaciones en estos momentos de nuestras instituciones universitarias. En segundo lugar, yo quería sentar las bases de las intervenciones y de la posterior discusión con los ponentes sobre esta importante cuestión de la universidad para todas las edades. Quizás pretenciosamente le hemos añadido el epígrafe y para todas las necesidades, y no estoy seguro de si somos la institución que pueda resolver todos los grandes asuntos que tenemos planteados, pero sí al menos muchos de ellos, ¿no? Hoy vamos a hablar, por lo tanto, de una de las dimensiones básicas de la universidad, que es la formación. Otros días hablaremos de otras cuestiones no menos decisivas, como es la investigación, la transferencia o la gestión, pero hoy nos vamos a centrar sobre este asunto capital de la formación, en el cual la Universidad Española, todos somos conscientes de que presenta algunas insuficiencias, cuando no algunas deficiencias sustantivas que limitan sus funciones. Creo que todos estaremos de acuerdo en el breve catálogo de asuntos que voy a mencionar y del que me gustaría que pudiésemos hablar en esta parte. En primer lugar, del desajuste entre las titulaciones más demandadas por los alumnos y las más solicitadas por los empleadores. Yo manejaba una estadística esta misma mañana que ponía de manifiesto que el 25% de las ofertas de trabajo para las titulaciones son para las de STEM, pero solo cursan estas materias el 15% de los alumnos. En cambio, las humanidades, las artes, incluso la educación
solo ofrecen el 3% de los empleos, pero aglutinan casi el 25% de los estudiantes. Y en una encuesta de la Fundación Universidad Empresa, el 70% de los alumnos juzga que los contenidos de los títulos no están adaptados a las necesidades del mundo empresarial. En segundo lugar, una escasa formación en competencias. Una persona con titulación terciaria en España, de acuerdo a una estadística europea que igualmente manejábamos estos días, tiene un nivel de competencia lectora y de habilidades matemáticas más bajo que un graduado de bachillerato en los Países Bajos. Y estamos por debajo de la media europea en el conocimiento de idiomas, en las habilidades digitales y en el dominio de competencias transversales, eso que llamamos las soft skills. Todo ello se traduce, como sabemos perfectamente, en unos niveles bajos de empleabilidad. En tercer lugar, la escasa penetración de la enseñanza virtual. Son pocas las universidades que han hecho un esfuerzo suficiente en sus procesos de digitalización y apenas hemos evolucionado hacia los modelos híbridos de enseñanza que probablemente van a jugar en el futuro un papel decisivo en la formación continua. Cuarto, en una encuesta mencionada de la Fundación Universidad Empresa, el 95% de los alumnos manifestaba que resulta imprescindible la formación práctica antes de terminar sus carreras, pero dicen al mismo tiempo que esa formación práctica, la recibida, no está a la altura de sus expectativas y de la que creen necesaria para su futura labor profesional. Y quinto, y lo que tiene que ver fundamentalmente con la sesión de hoy, hay todavía una formación escasa a lo largo de toda la vida. Las empresas no le están prestando la suficiente atención. La administración tampoco. Y tengo la sensación, y nuestros ponentes permitirán corroborar esta intuición o por el contrario desmentirla, las universidades tampoco le estamos prestando la atención debida. Hay todavía un número reducido de personas que participan en los programas. No hay demasiado contento en la formación recibida por parte de un porcentaje que a mí se me antoja demasiado alto de los que reciben esta formación, de la que dicen que no tiene ni la flexibilidad y a veces ni la calidad suficientes. En las universidades públicas, además, no existe una financiación específica para sufragar los costes de esta enseñanza. Y estamos sometidos a una fuerte competencia externa de instituciones que se vienen ocupando de este tipo de educación. Y esto al menos a mí me plantea algunos interrogantes que dejo sobre la mesa para que sean nuestros ponentes quienes puedan dar una respuesta. Mi primera cuestión es, ¿vamos a estar las universidades a la altura de ese gran reto educativo? En segundo término, ¿vamos a ser capaces de formar a ese millón de profesionales que según ese estudio de España Horizonte 2050 cada año van a haber desactualizado sus conocimientos? Y por último, y en referencia precisamente al título de esta sesión, ¿seremos de verdad en el futuro universidades para todas las edades? Para tratar estos y los temas que en definitiva ellos quieran desarrollar, tenemos en la sesión de hoy pues dos ponentes de auténtico lujo y no estoy empleando un tópico al uso en este tipo de presentaciones, sino describiendo una realidad que todos ustedes, los que nos siguen, estarán de acuerdo. Tenemos a Juan Romo. Juan Romo es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid.
terminó su PhD en Mathematics en la Universidad de Texas y estuvo en posesión de una beca de la Comisión Fulbright para ello. También tuvo estancias postdoctorales en la City University of New York y consiguió la plaza de profesor titular en el Departamento de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente titular y catedrático en la Universidad Carlos III, donde actualmente desempeña la cátedra de Estadística e Investigación Operativa. Es, como todos ustedes saben, rector de la Universidad Carlos III desde marzo del año 2015 y fue elegido presidente de la Young European Research University Network en septiembre de 2015 y reelegido en octubre de 2017. Esta red está formada, y lo digo porque me parece especialmente importante, por las 18 mejores universidades europeas creadas en los últimos 50 años. Fue vicepresidente del Consejo de Universidades y también de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la que es presidente desde abril del año 2022. Su trabajo de investigación se centra en el análisis de información compleja, lo que incluye Big Data y observaciones de muy alta dimensión. Ha publicado más de 70 trabajos de investigación y es investigador principal en una multiplicidad de proyectos de investigación. Tenemos también con nosotros a Javier Uceda, ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente catedrático de Tecnología Electrónica en la misma universidad. La mayor parte de su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la electrónica de potencia. Tiene un elevadísimo número de publicaciones en revistas y congresos, más de 300 en total, así como varias patentes nacionales e internacionales. Javier ha participado activamente en organizaciones profesionales del ámbito de la ingeniería, especialmente en el IEEE, en el que fue nombrado Fellow en el año 2005 y actualmente ha sido distinguido como Life Fellow. En 1999 fue nombrado miembro del Scientific Advisory Board del Center for Power Electronic Systems, cuya sede principal se encuentra en Virginia Tech. Ha sido miembro del International Steering Committee de la European Power Electronic Association y miembro del Editorial Board of European Power Electronics Journal. También ha desarrollado una intensa actividad en la gestión de la investigación y en la gestión universitaria. Fue rector de la Universidad Politécnica de Madrid después de haber dirigido la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Compartimos la Gran Cruz al Mérito Militar y compartimos igualmente, Javier, el doctorado honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Lima, en Perú, cosa que seguramente no sabías y que para mí es un honor que tú estés ahí. Actualmente, Javier dirige el Centro de Investigación en Electrónica Industrial y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde ese ámbito viene colaborando con nosotros en la edición al menos de 2 seminarios anteriores a esto que hoy iniciamos. Y aquí ceso mi intervención preliminar y ahora pasa la parte interesante, que es escuchar sucesivamente las intervenciones de nuestros 2 invitados, para lo cual, Juan y Javier, tenéis la palabra. Empezamos contigo, Juan. Me parece perfecto. Muchas gracias, Rafael. Quiero comenzar agradeciendo a la UNIR la invitación para participar en este ciclo sobre la dimensión social de la universidad. Doy también las gracias al rector José María, te deseo una pronta recuperación, y también al presidente
Rafael Pujol, a quien conozco desde hace muchos años. Yo pondría en contexto lo que vamos a tratar hoy hablando del conocimiento. A mí me parece, yo creo que ya es una evidencia, que el conocimiento avanza exponencialmente. Y con él, con este avance exponencial, progresan las capacidades y las competencias que se requieren para el trabajo diario, al tiempo que aumentan también las aspiraciones y las expectativas personales. No funciona. La mejor diapositiva es ver al presidente de la CRUE, pero seguramente Ayudará también que pasemos ver alguna de las a otras. alguna de las otras. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la respuesta a este reto del que hablábamos, a este avance exponencial del conocimiento y a esta necesidad de actualizar las habilidades y competencias, yo diría que la respuesta es el aprendizaje ubicuo. Es decir, debemos aprender en todas circunstancias, bajo formatos distintos, como decía el presidente, y en cualquier circunstancia. Hay datos que son incontestables, ¿no? Por ejemplo, la tasa de estudios y la tasa de desempleo tienen una relación inversa. A mayor tasa de estudios, menor tasa de desempleo. Si usamos, por ejemplo, datos de la EPA de 2021, la población analfabeta tiene desgraciadamente una tasa de paro de más del 33%. En cambio, la población con estudios superiores pues tiene una tasa de paro del 9,2%, casi la cuarta parte. Por ejemplo, la tasa de empleo en 2019 de los estudiantes que abandonaron los estudios de ESO en el curso 13-14 es del 51%. Y la tasa de empleo de graduados universitarios de ese mismo curso es del 86%. Es decir, 51% quienes abandonaron los estudios superiores, 86% de empleo para quienes completaron los grados universitarios. Todavía mejora entre los titulados de máster, donde la tasa de empleo es del 87%, extraordinariamente alta. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial reclama una mayor apuesta de toda la sociedad por el lifelong learning, por el aprendizaje a lo largo de la vida. Y creo que la universidad es la institución clave para incorporarnos a este nuevo avance. La universidad es una institución longeva, con más de 800 años de existencia. No hace mucho celebramos el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, y yo creo que la clave de la supervivencia de la universidad como institución está en su capacidad de adaptarse, no solo en su capacidad de formar de manera rutinaria a las generaciones y de promover el conocimiento, de crear el conocimiento, sino que también es capaz de hacerlo de una manera adecuada a las necesidades de cada época. Avances, por ejemplo, la raíz del éxito de Google, la mayor empresa seguramente que ha creado la humanidad en toda su historia, pues está en la tesis doctoral de Larry Page, que tenía un algoritmo que se llama Pages, jugando con su apellido, y ese es sencillamente el buscador de Google. Eso ha generado la empresa de mayor valor en la historia. Es decir, que la universidad sigue estando en la raíz del avance y en la raíz del progreso. La formación ocupacional y continua de nivel superior debe ser una prioridad en las políticas públicas, tanto para el empleo como para la cohesión social y el envejecimiento activo. Todo esto nos lleva al aprendizaje permanente. Hay referencias internacionales para apoyar la necesidad del aprendizaje permanente, además de las razones que ya hemos dado. Por ejemplo, se sitúa entre los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, por el impacto que tiene
en la empleabilidad. Es prioritario en el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación para el periodo 2021-2030. El Consejo Europeo también tiene como prioridad que en 2025 al menos el 47% de los adultos entre 25 y 64 años hayan participado en actividades formativas en los últimos 12 meses, y en España, para que nos hagamos una idea de nuestra situación, ese porcentaje en el año 2021 se situaba en el 14,4. Quiere decir que estamos casi por debajo de la tercera parte de lo que pide Europa para el año 2025. Tenemos que multiplicar por 3 al menos el porcentaje de personas que están en esta situación. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el número 4, fija la meta de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. ¿Qué papel juega la universidad en el aprendizaje para toda la vida o en el lifelong learning? Pues la universidad es el ámbito natural para desarrollar el lifelong learning. Desde luego que es un reto y desde luego que las universidades ya lo estamos asumiendo. El déficit de talento es una cuestión crítica por la falta de formación, sobre todo entre los desempleados, y la clave está, ya se ha hablado aquí, en ofrecer la oportunidad de adquirir las competencias que demanda el tejido productivo a todas las personas. El aprendizaje a lo largo de la vida es una oportunidad no solo para las personas, sino también para las universidades. Se abre la ventana a una nueva y creciente demanda de estudios. El presidente ya ha dado un dato o ha planteado una pregunta sobre ese 1 millón de personas que en el año 2050 requerirán este tipo de formación. ¿Cuáles son las ventajas del lifelong learning? Bueno, en primer lugar, yo diría que garantiza el valor de la formación inicial adquirida, es decir, la actualización de lo que uno adquirió entre los 18 y los 24 o 25 años es fundamental para que eso siga siendo valioso. Aumenta la capacidad de adaptación de las personas al mercado laboral. La actualización permite que cada vez tengan mejores oportunidades de empleo. Aporta también nuevas competencias, lo cual permite motivar a las personas y permite también el desarrollo personal. Yo creo que esto es muy importante, es decir, mantener activas y adaptadas al entorno laboral a las personas hace que desarrollen su trabajo con mayor calidad y con mayor interés. Y finalmente yo creo que también impulsa el desarrollo de las empresas porque promueve personas con mayor formación y más motivadas. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que casi todo el estudiantado, tanto en grado como en posgrado, tiene entre 18 y 29 años. Es decir, que tenemos una gran tarea por delante a la que tenemos que dedicar atención y en la que yo creo que tenemos que empeñarnos. Proyecciones demográficas. Dentro de 20 años habrá 200.000 estudiantes menos en esa franja de edad en España, en nuestro país. Como saben, actualmente las universidades españolas tienen 1.600.000 estudiantes. Eso en 20 años caerá a 1.400.000. Eso también abre oportunidades para reutilizar, para reubicar, para redimensionar todas las capacidades que tenemos y poder orientarlas hacia el lifelong learning, dado que habrá menos personas en esa franja de edad. Es también interesante ver el dato de que el porcentaje de personal en las empresas que lleva a cabo formación continua es menor en nuestro país que la media europea, pero estamos en un cambio de tendencia que yo creo que es positivo. Esto lo podemos ver con más detalle en este gráfico, en esta tela de araña. En negro pueden ver la participación en formación posterior a la universitaria en las personas que tienen estudios superiores. Eso es la línea oscura. La línea color marrón es la participación en la población de 25 a 34 años.
y la línea gris es la participación en la población de 25 a 64 años. Yo diría que hay varias cosas interesantes en este gráfico. Si ven, las tres líneas están más cerca del borde, lo cual quiere decir que el porcentaje de personas en esa situación, en esos países, es mayor en países como Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza y Austria. Llegan casi al 90% en Reino Unido. Cada una de las circunferencias representa un 10% de población. Ya ven que en esos países la población tiene una extraordinaria dedicación a la formación posterior a la formación estándar que reciben en la universidad. Esa es la primera idea. La segunda idea es que se forman a lo largo de la vida mucho más las personas con estudios superiores, es decir, la línea más oscura rodea, acoge, incluye a las otras líneas. Es decir, esa idea es muy interesante, las personas más formadas tienden a formarse más. Es decir, el porcentaje de formación a lo largo de la vida es mucho mayor entre las personas con estudios universitarios y la siguiente idea es que las personas entre 25 y 34 años, las más jóvenes, a pesar de estar tan cerca de la formación universitaria, tienden a formarse más también una vez que han dejado la universidad. Y en cambio el porcentaje menor, que es la línea gris, la más encogida, la que está dentro de las otras, se produce si miramos globalmente a todas las personas en edad laboral, es decir, desde los 25 a los 64 años. Estas personas tienden a formarse menos que los jóvenes y menos que los que tienen estudios universitarios. A pesar de eso, hay una diferencia muy clara entre los países, digamos, nórdicos, incluyendo Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Austria. En las tres líneas están en una proporción muy alta, casi del 90% en dos de ellas, y en cambio los países del sur, Portugal, España, Italia, Irlanda, Bélgica, incluso Alemania, Polonia, Grecia, están en un porcentaje todavía muy bajo. Yo creo que los países del norte de Europa nos marcan el camino, tenemos que avanzar hacia porcentajes de ese tipo en personas que tienen formación en el último año o en los últimos años, y yo creo que las universidades estaremos en condiciones de afrontar ese reto. Si queremos cifras sobre universidades públicas y universidades privadas, ambas pertenecen a la CRUE en este tipo de formación. Ahí tienen títulos de experto, de especialista y de máster que responden más o menos a la proporción. Las universidades privadas son algo más de un cuarto de las universidades que tenemos en España. El número de estudiantes en las privadas es entre un cuarto y un tercio del que hay en las privadas, y esa es más o menos la proporción de cursos de experto, de especialista y de máster en ambos ámbitos. Si queremos algún dato más, por ejemplo, en el año 2019 la modalidad de enseñanzas propias presentó un crecimiento del 28% respecto del año 2013, es decir, que este tipo de enseñanzas están creciendo de una manera rápida, y entre 2013 y 2019 1,2 millones de estudiantes siguieron estudios de especialista, experto o máster. Entro en responder otra de las preguntas que planteaba el presidente, que planteaba Rafael. ¿Qué necesita el sistema universitario para responder al nuevo reto? Pues varias cosas. En primer lugar, yo diría que actualizar el marco en el que trabajamos y flexibilizar la docencia. Por ejemplo, hay que introducir ya de una manera masiva, estándar, habitual, microcredenciales, sendas personalizadas, títulos de experto y cursos cortos de especialización. Yo creo que la clave de esta docencia es la flexibilidad. Flexibilidad en microcredenciales, flexibilidad en organización y flexibilidad en el tipo de títulos a los que se puede acceder. Creo que es muy importante también para las universidades aumentar la colaboración con el tejido productivo con rapidez y manteniendo la calidad en los procesos formativos, tanto en el upskilling como en el
reskilling de los profesionales que están en el mercado laboral. ¿Qué dificultades tenemos? Disponemos en la CRUE de una encuesta sobre esto. En primer lugar, la dificultad con los horarios, la incompatibilidad de horarios. Es decir, que después de una jornada laboral que puede ser larga, es difícil encontrar tiempo para actualizarse. Otro obstáculo es la programación, es decir, estos cursos deben ser, como he dicho antes, flexibles, deben permitir que las personas accedan a ellos según lo necesiten. Y la tercera cuestión es el coste económico. Es decir, esto no es gratis, no es barato, pero creo que estaremos en condiciones de ser capaces de afrontar esta demanda. Estamos trabajando en ello, estamos con la puesta en marcha de programas específicos de formación dirigidos a titulados que quieren completar su formación, a trabajadores con necesidades de cursos de capacitación o especialización, o incluso a personas que sencillamente quieren incrementar su cultura. Estamos también trabajando en la creación de plataformas para el desarrollo y gestión de toda esta docencia, también en programas de evaluación y de determinación de la calidad que permitan valorar estos cursos que se impartan. Desde luego ya hace tiempo que estamos ofertando competencias y habilidades adicionales en la llamada transición digital o, por ejemplo, también de una manera muy intensa en el ámbito de las lenguas extranjeras. Como decía antes, tenemos ya cambios en la normativa. El Real Decreto 822 de 2021 ya introduce de manera expresa los títulos propios y las microcredenciales, por ejemplo, que yo creo que permitirán en un marco europeo e internacional certificar resultados de aprendizaje adquiridos en entornos formativos muy diferentes. Esto entronca con la flexibilidad de la que hablaba antes. También la Comisión Europea adoptó una propuesta de recomendación del Consejo Europeo sobre un enfoque dentro de Europa para las microcredenciales que permitan el aprendizaje permanente y la empleabilidad. Yo creo que las microcredenciales, a través de la flexibilidad, como he dicho, fomentan la inclusión y la igualdad de oportunidades. CRUE está trabajando ya con el SEPE y con Fundae para fomentar la participación de las universidades en todo este proyecto, con programas alineados con el catálogo de especialidades formativas, con programas de formación ligados a las cualificaciones profesionales de los niveles 4 y 5 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Yo creo que las tecnologías educativas, las EdTech en la universidad, proporcionan modelos y herramientas para ampliar el potencial de la enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera del aula. Y otra herramienta importante creo que son los MOOCs, los cursos online masivos y abiertos. Permiten personalizar el aprendizaje. Esta es, yo creo, la etapa siguiente, el paso siguiente en la enseñanza, el aprendizaje personalizado, es decir, enseñar de acuerdo a las calidades de cada persona y no de una manera masiva, no enseñar en medias, sino enseñar adaptadamente a cada persona. Y yo creo que esta personalización del aprendizaje debe hacerse en un área específica y además en un periodo corto. Eso lo hacen los MOOCs y además los MOOCs tienen la ventaja de que están a disposición de todas las personas del mundo y son abiertos. Y los hay de gran calidad. Les invito a que los busquen en edX, en Coursera, en estas plataformas. Hay una riqueza extraordinaria de formación de primera calidad internacional. Yo diría, para no alargarme y en resumen, que las universidades nos movemos cada día más hacia un modelo híbrido, ya se ha dicho aquí también por Rafael, con espacios físicos y virtuales combinados y con enfoques más flexibles. Eso permitirá ampliar el acceso al conocimiento. Creo también que la formación a lo largo de la vida y para todas las personas es una gran oportunidad, no solo para quienes acceden a esta educación, sino también para todo el sistema universitario. Y finalmente quiero decir
que las universidades estamos preparadas para dar respuesta a este nuevo reto. Eso es lo que yo quería decir como pequeña introducción y encantado de responder o de escuchar las preguntas o los comentarios que haya. Pues muchísimas gracias, Juan, por esta magnífica intervención. Si les parece, vamos a dar la palabra a Javier a continuación y después iniciaremos el diálogo. Javier, cuando quieras. Si me pasas, por favor, Juan. Muy bien, pues buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la red. Y como es natural, lo primero que quiero hacer es agradecer a UNIR la invitación, la gentil invitación de participar en un seminario sobre un tema tan de actualidad y de tanto interés, que además exige acción inmediata hoy, quiero decir, en estos momentos, al conjunto del sistema universitario, desde luego en España y en el mundo, diría con carácter general. Por eso, pues agradecer, como digo, a UNIR, en la figura de su presidente, Rafael Puyol, que es quien me ha cursado directamente la invitación, pero desde luego a su rector, José María, gracias por la invitación, a Miguel Arrufat, que nos acompaña hoy, a Pilar Soldevilla, que siempre, la verdad que vengo por esta casa, me trata extraordinariamente, no sé si está detrás de la pantalla, pero ahora no la veo, y al equipo técnico, que también debo decir que siempre permite que resolvamos un seminario de esta naturaleza, online, en línea, de una manera tan, bueno, en general tan dinámica y con un resultado excelente. Y voy a comenzar después de esta primeras palabras para agradecer el que hoy les acompañe hoy aquí, a hacer un breve resumen. Quiero que el profesor Juan ha hecho una presentación pues muy buena, ha puesto un marco extraordinario, ha dado datos, ha fijado el problema y en términos taurinos ha dejado el toro puesto en suerte perfectamente, y yo le agradezco esa presentación. Y la mía, quizá porque sabía que él iba a estar antes que yo y sabía que probablemente por la responsabilidad que ocupa y por la capacidad que tiene de manejar y conocer el sistema universitario, ya no solo español, sino europeo, iba a centrarnos y darnos algunos datos que nos dan una perspectiva del problema que tenemos que abordar. Mi presentación va a ser algo más cualitativa. Y me voy a limitar, habida cuenta de que el moderador me ha concedido 15 minutos y ya he consumido al menos un tercio de este tiempo, en trasladarles dos ideas. No busco más que dos ideas que sirvan para el debate y que puedan, digamos, potenciar la discusión en el seminario. Es verdad, para comenzar, que el título es un título, bueno, muy interesante. Una universidad para todas las edades y todas las necesidades. Yo creo que la universidad en general hace mucho tiempo que trabaja o intenta trabajar para todas las edades. No es nuevo la formación continua, los títulos de experto o de especialista. No es novedad la formación continua, digamos, con duraciones menores. No es novedad la universidad para mayores. No es novedad la relación con la secundaria en ocasiones, en esa, bueno, conexión que a veces se produce a través de una serie de iniciativas, del mismo modo que lleva la universidad desde hace mucho tiempo siendo una institución multifunción que cubre un conjunto de tareas que son bien conocidas. Es verdad que todas las necesidades sería, como bien ha dicho Rafael, un tanto ambicioso por nuestra parte, pero en cualquier caso creo que viene siendo esto. ¿Qué es lo que, en mi opinión, resulta hoy una novedad? Pues no es tanto un problema de calidad como de cantidad, y me refiero, o de cualidad como de cantidad. Y vamos a empezar con algunas noticias recientes. En Davos, hace una semana, el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, en noticias que han aparecido en la prensa respecto de su intervención, ya nos decía: necesitamos formar 20 millones de empleos en los próximos 5 años. Y seguramente se refería en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y seguramente con una perspectiva mundial. Pero en todo caso, hablar de millones de empleos resulta un número extraordinario en un periodo tan breve. Es un esfuerzo extraordinario o una transformación que se va a producir. Pero también decía Álvarez Pallete algo bastante
más radical. Él afirmaba que el sistema actual no es suficiente para satisfacer esa demanda extraordinaria que se va a producir. Incluso, hablando de, bueno, y quizá poniéndose alguna medalla en el proceso, afirmaba en su intervención que ya Telefónica está formando a 16.000 personas en este ámbito y contribuyendo, al menos en parte, a cubrir esa demanda o esa necesidad. Pero en todo caso, un enorme aumento de la demanda, seguramente sectorializada, no en todas las áreas de manera homogénea, por supuesto, pero en todo caso un enorme aumento de la demanda. Pero además una demanda que es, digamos, de una naturaleza distinta a la demanda que venía siendo tradicional. Aquí les traigo otro ejemplo, que es un artículo interesante en un diario norteamericano, The Atlantic, que hace referencia a las Fuerzas Armadas. Y lo digo por entrar en otro territorio, que quizá es menos general, pero en donde también se detectan enormes cambios. Y en ese artículo, que es interesante cuando uno lo lee, viene a defender la teoría de que en estos momentos digamos, las unidades militares navales, barcos, que habla de algunos en particular, pues se han producido dos fenómenos. Uno, que se ha reducido el número, la dotación ha bajado respecto de lo que había en la Segunda Guerra Mundial para un barco equivalente, y en segundo lugar, que hemos pasado de un modelo fundamentalmente basado en especialistas. Uno necesita especialistas llevado a las últimas consecuencias en cada una de las unidades operativas de un buque, que son muchas, en muchos ámbitos, ahora un sistema en el donde hacen falta gente con una formación más híbrida y van a hacer tareas multifunción, de manera que hay un proceso continuo de readaptación. Ya no hay un especialista en radar que solo hace radar, sino que a lo mejor tiene que tener otra conexión con otro tipo de actividades que exigen un reskilling constante o un upskilling de los que hemos hablado hace un momento también, de manera que en ese ámbito incluso muy específico se produce una transformación extraordinaria. Además, se están produciendo algunos datos más que insisten en esta idea. Ya los ha comentado Juan Romo, algunos de ellos. En particular, este es un documento de 2020 que es muy interesante, que recomiendo leer a la audiencia si es que estos temas están en el ámbito de su interés, que se refiere a la industria europea. Habla de la industria europea, no habla de los servicios, habla de la industria, y viene a decir que dice muchas cosas, que va a verse afectada enormemente por dos revoluciones. Una es la revolución verde y otra que es la revolución digital. Una que tiene que ver con la energía, cambio climático y demás, y otra que tiene que ver con la digitalización o la transformación digital. Y que eso, y he cogido una frase tal y como viene en el documento, nos va a llevar a que en los próximos 5 años 120 millones de europeos necesiten upskilling o reskilling, o formar, digamos, mejorando su nivel, o reformular la formación para el ámbito de la actividad profesional que se desarrolla. Y cuando uno vuelve a pensar en 120 millones, nos damos cuenta de que estamos hablando de palabras mayores, y por lo tanto es necesario una cierta replanteamiento del conjunto de la actividad, y particularmente en el ámbito de la educación superior, que sea capaz de adaptarse a ese extraordinario aumento de la demanda. Por no hablar de algunos otros temas que se están produciendo también. Hemos venido de manera tradicional, en particular en lo que llamamos el grado, el bachelor, en reformular un planteamiento educativo en un área de especialidad que tenía una cierta homogeneidad y un cierto propósito. Pensemos, y tiene mucho sentido que sea así, en la formación en medicina. Uno tiene que asegurar que los profesionales de medicina tengan un conjunto de conocimientos. No puede uno pensar en que solo van a saber de las cosas fundamentales algunas y no de otras, porque creo que en conjunto eso degradaría la asistencia sanitaria y afectaría de manera decisiva a la salud. Pero en otras muchas áreas está habiendo un replanteamiento si esa formulación de 4 años en matemáticas, con un planteamiento global de todas las cosas, y hablo de matemáticas porque Juan es de esto, vamos, sabe muchísimo más que yo, por lo tanto me puede corregir. Bueno, si tiene sentido formar eso, o por el contrario, cabe hacer un planteamiento de un diseño mucho más abierto, en donde tengamos una estructura modular, donde los estudiantes dediquen menos tiempo
a esos microgrados o incluso nanogrados y vayan construyendo su perfil a base de la juxtaposición en donde el sentido lo da cada uno individualmente y no la institución a través de los programas concretos que plantea. Si uno plantea 40 programas, hay 40 perfiles, pero aquí si uno tiene 3.000 estudiantes, igual hay 3.000 perfiles, en función del interés, de la necesidad y de la demanda. Y todavía para esto, aunque es posible, ha habido grados blancos, y que además creo que la Carlos III ha sido una universidad en esto pionera, pero creo que nos queda un enorme recorrido y esto está hoy encima de la mesa como un planteamiento, al menos para reflexionar. No digo que valga para todos los casos, precisamente hablaba en primer lugar de medicina, donde probablemente es un sinsentido, pero en otras muchas áreas cabría hacer una reflexión respecto de cómo hacer el diseño de la educación superior, incluso en las edades en las que actualmente estamos atendiendo de manera masiva. Por tanto, cambios. Y la primera idea, un enorme cambio en la demanda. Hay una demanda continua y la formación a lo largo de la vida es uno de los elementos en ese cambio, de una manera masiva. Es un gran cambio en cantidad, pero también en todas las edades se produce una enorme transformación. Y esa realidad es la que es necesario ver en qué condiciones o si estamos en condiciones de abordarla. Si desagregamos un poco esa primera idea general, se han dado datos, algunos los he dado en mi presentación, otros en la presentación anterior, sobre el tamaño de la demanda. En segundo lugar, lo que es evidente es que no podemos satisfacer esa demanda con las fórmulas tradicionales. Y me refiero, por ejemplo, actualmente tenemos un sistema de acreditación por titulación que en un sistema como este, que exige una dinámica de transformación casi continua, si tuviéramos que esperar a que la agencia, después de presentar los papeles, después de pasar por un proceso de selección, emitiera el informe, fuera al Consejo de Universidad, creo que deja de tener sentido cada vez más. Creo que ir a sistemas, porque la calidad sigue siendo un elemento importante, no basta con estar, digamos, en el sistema ofertando sin calidad. Y me refiero que la acreditación, por ejemplo, institucional frente a la acreditación por titulación, en mi opinión, es una de las soluciones a ese problema a medio plazo. Y además la demanda debe ser satisfecha con fórmulas distintas de las tradicionales. Esto no quiere decir que las tradicionales deban desaparecer, en mi opinión van a seguir y van a seguir durante muchísimo tiempo. Si no, en fin, no me atrevería a decir cuánto tiempo, pero desde luego mucho tiempo. Pero creo que hay que abrir la puerta a algunas de esas otras fórmulas de las que hablaba hace un momento. La universidad, y ahora hablo ya de la universidad del futuro, o será más flexible o no será, en mi opinión. El mantener una estructura tradicional rígida como la actual creo que va a limitar extraordinariamente su papel o su relevancia desde esa dimensión social de la que hablábamos hace un momento. Además, creo que cada vez más, como consecuencia del tamaño de la demanda tan extraordinario, otros agentes tendrán un papel cada vez más destacado en el futuro de la educación superior. Y en consecuencia vamos a convivir en el ecosistema de la educación superior. Ya estamos conviviendo, pero va a producirse un aumento todavía mayor, si cabe, de algunos que venían siendo tradicionales, colegios profesionales, algún tipo de asociaciones, con empresas y otro tipo de instituciones, por no hablar de las megaplataformas o los MOOCs, de los que también hablábamos hace un momento, que van a tener un papel extraordinario en la medida en que podrán incorporarse a los currícula formales dentro de las propias universidades. En todo caso, un enorme cambio en el que, desde luego, el sistema universitario español me consta que está en ello. Ahí sigo poniendo algunas de las conclusiones a las que me refería antes en relación con la flexibilidad de la estructura frente al actual grado máster y doctorado, que algunas de esas estructuras están siendo aceptadas por los empleadores y eso también es una prueba del 9 respecto de su utilidad. Y en mi opinión, y está aquí el presidente de la CRUE, yo creo que las universidades en España estamos respondiendo lentamente, en mi opinión. Creo que es verdad que, bueno, ahora no tengo responsabilidad y por tanto pues me es muy fácil decirlo sin tener que asumir el precio de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en todo caso me parece que hay una enorme demanda de transformación y veo al sistema universitario, y si me apuras más al sistema universitario español público,
reaccionando lentamente a este escenario de transformación y de cambio. Y por tanto, cambio, algunos ejes del cambio se han identificado aquí perfectamente, y una conclusión, en mi opinión, es que de momento, aunque estamos reaccionando con muchísimas iniciativas, pero creo que lo estamos haciendo de momento, bueno, lentamente. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Segunda idea, y es la última idea que voy a proponer antes del debate. Creo que para satisfacer esa demanda es necesario construir un marco suficientemente flexible y de calidad. Este es un poco el contexto. ¿Cuál es el marco regulatorio que asegura, por un lado, calidad y por otro lado, flexibilidad? Y sobre esto hay algunos pasos muy interesantes. Tienen que ver toda la normativa relacionada con las microcredenciales. Es un paso que va en la línea de poder intercambiar claramente cuál es el contenido de la formación recibida, cuál es el sistema de garantía de calidad que se ha aplicado, cuál es digamos que unos y otros puedan interpretar perfectamente esos paquetes de formación como son recibidos. Y la nueva ley de reforma universitaria también entra en estos temas, y hay algunas iniciativas como las que se han descrito por parte de Juan Rómulo en la presentación anterior, Real Decreto, que tiene que ver con todo el tema de las microcredenciales o todo el tema de la formación continua, pero en todo caso hay ahí. ¿Pero qué está ocurriendo? Pues que el mundo está corriendo, el mundo corre. O sea, nos vivimos en un mundo aislado, y algunos países, por ejemplo, esto es de 2021, ya de hace un año y pico, ya las universidades australianas, que suelen ser pioneras en bastantes cosas, suelen ir en general planteándose los problemas que tienen la mayoría de las universidades por adelantado, ya emiten una guía para la portabilidad de las microcredenciales australianas. Diga, para que usted pueda interpretar correctamente si le vienen de una universidad australiana con un diploma de 5 créditos, que usted pueda interpretar qué quiere decir aquello, ¿no? en el formato en que esto se ha producido. O la propia NECA. Hay un documento muy interesante que habla de cómo asegurar la calidad, Quality Assurance, en los paquetes cortos. Hay un trabajo interesante, es también de hace un año y pico o 2 años, que es interesante porque va al centro de la cuestión, pero no es más que un ejercicio intelectual sin que haya tenido, no sé si lo tendrá, impacto sobre el sistema. Luego hay algunas organizaciones, por ejemplo en Europa, esta organización SURF, S-U-R-F como SURF, NET, que definen un marco de open badge y microcredenciales, de manera que si uno cumple las condiciones, lo que hacen es asegurarte que tienes el sello de SURF, y por lo tanto el intercambio de formación de esos cursos en Europa, es una entidad holandesa de los Países Bajos, pues han construido todo un ecosistema en el que uno puede participar, ¿no? Ahora mismo están solamente 20 instituciones, pero forma parte de otro de los ejemplos que podemos seguir. Y el documento al que también el presidente de la CRUE se refería, que es el documento European Approach to Microcredentials, que es un documento interesante, que promete en un tiempo breve regular esa cuestión como una pieza esencial al servicio de crear esa infraestructura o ese ecosistema que permita abordar la satisfacción de esta demanda tan variada, tan grande y tan nueva que tenemos delante de nosotros. La cuestión es, la pregunta que quizá también Rafael Pujol decía en su introducción. ¿Qué papel van a jugar las universidades y qué papel van a jugar otros? No es nada evidente. Lo que está claro es que donde hay una demanda no satisfecha hay una oportunidad. Y en consecuencia va a haber agentes que van a intentar participar en ese proceso de una manera activa, puesto que el mercado o la demanda de formación superior es tan enorme, y habida cuenta, como digo, de que en muchos países las universidades no están de momento yendo al ritmo que la demanda precisa, que hay que ver al final, en ese escenario futuro, dentro de 10 años, cómo observaremos esa realidad. Yo creo que va a haber una transformación
muy rápida en los próximos años, porque va a ser casi inevitable, aunque sea a remolque de la propia realidad, en donde además de algunas cuestiones que tienen que ver con el planteamiento más académico, hay otras como lo relacionado con la transformación digital de las propias universidades, a las que hemos dedicado algún tiempo también aquí en UNIR, en alguna jornada que hemos dedicado a esto, que pueden tener un papel decisivo para que ciertas cosas sean posibles, puesto que a veces no es solo digamos, tener claro qué es lo que se quiere hacer, sino si uno dispone del conjunto de instrumentos e herramientas que lo permiten. En todo caso, hay un enorme reto por delante, unas grandes oportunidades y un montón de trabajo por hacer, que, como digo, pudiendo entrar en detalle, pues yo invitaría, desde luego, a las universidades en España a que como mínimo tengan una reflexión profunda respecto del papel que quieren jugar con cada institución en un escenario como el que hemos intentado escribir en estas dos presentaciones. Y por mi parte, pues nada más, aquí me quedo. Muy bien, estupendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por esta visión del futuro de la formación continua. Tenemos ahora tres opciones para el coloquio. La primera opción es que yo mismo, como moderador y a la vista de lo que han dicho nuestros ponentes, planteé algunas cuestiones de carácter general que creo puedan tener un interés para todos. La segunda opción es que las personas que estamos en la sala puedan intervenir, si así lo desean, con alguna pregunta. Y la tercera es tratar de plantear a nuestros ponentes las preguntas que nos llegan desde fuera, desde las personas que están siguiendo esta sesión detrás de sus ordenadores. Yo no quiero agotar el tiempo que mi condición de moderador quizás me otorga para encauzar el coloquio y animo, por lo tanto, a las otras personas a poder intervenir. Pero no me resisto a hacer dos grandes planteamientos que están seguidos, lógicamente, de dos preguntas a cada uno de nuestros ponentes. Yo recuerdo que el año pasado, cuando presentamos el número extraordinario de nueva revista llamado Universidad 2022, recuerdo que Juan, presidente de la CUE, nos acompañó, no sé si Javier estabas, sí, tú también, en la Casa de América, sí. En la Casa de América, estabais los dos. El ministro hizo una apuesta por la formación continua ante una pregunta mía, la que le decía humorísticamente, si usted fuera ministro de Educación, le decía, de Universidades, perdón, ¿cuáles son los grandes temas que acometería en una posible reforma del sistema? Y él hablaba de la formación continua. La LOSU tiene referencias a la formación continua, como todos sabemos. Javier ha hecho una referencia, Juan lo conoce perfectamente por el seguimiento sin duda minucioso que ha hecho de la nueva ley. Pero una cosa es que trate el tema de la formación continua y otra cosa distinta es que lo trate bien. Javier hablaba de dos condiciones para que esa formación continua sea eficaz. La primera es flexibilidad y la segunda es calidad. ¿Creéis los dos que la LOSU trata el tema de la formación continua con esas exigencias imprescindibles y que realmente va a ser un instrumento eficaz para ese gran reto, como ambos lo habéis definido, de la formación continua en el futuro? Fijaros que no os pregunto por la LOSU, si queréis opinar de ella lo podéis hacer, evidentemente, sino sobre un aspecto muy concreto de su contenido. Juan.
Sí, yo diría que la LOSU es una ley orgánica, por tanto, no puede entrar en detalles. Es un planteamiento muy general. Yo creo que es importante que el lifelong learning aparezca allí. El ministro considera, ya lo expresó allí, lo expresó también en el curso de rectores que hacemos en Benicàssim cada año, que en junio pasado estuvo dedicado solamente al lifelong learning. Lo expresó allí, la LOU lo contiene, y yo creo que lo importante es el desarrollo de esos puntos de la LOU, es decir, que entremos pronto, porque lo ha dicho bien Javier, ¿no? Las universidades pueden quedarse atrás, eso no hay que descartar eso. Entonces, es importante que entremos pronto en el desarrollo legislativo con decretos de lo que es el lifelong learning, la puerta que abre la LOSU, y que las universidades se incorporen también deprisa a toda esta realidad, que ya se está moviendo desde luego en Europa, pero también, como ha puesto Javier en evidencia, en Australia, por ejemplo, ¿no? O sea que yo creo que esto es solamente una puerta que se abre y que tenemos que las universidades entrar por esa puerta y, en segundo lugar, el Ministerio establecer pronto las reglas que faciliten el desarrollo de esta actividad. Bien. Sí, yo bueno, la primera impresión respecto de la LOSU es la misma, es una ley orgánica y no hace más que una declaración que, bueno, ya al menos pone de manifiesto la importancia que se le da por el mero hecho del número de veces que aparece, ¿no? La descripción. Pero claro, luego hay un conjunto de elementos instrumentales que son esenciales. O definimos un marco en el que las certificaciones que se producen son claramente transferibles e interpretables y tienen un sistema de aseguramiento de calidad suficiente, o si no, pues esto va a ser pues un mercado persa en que cada uno va a ir haciendo lo que puede, va a ir, en fin, ofertándolo de cualquier manera y bueno, atendiendo a la demanda de la mejor manera que cada uno pueda. En segundo lugar, hace falta un modelo económico que lo haga sostenible, y sobre todo me refiero, cuando digo esto, a las universidades públicas, porque claro, si aplicamos el mecanismo de los precios públicos a la formación a lo largo de la vida, pues esto genera una situación, pues en estos momentos me parece a mí completamente insostenible, y por lo tanto hay que buscar las fórmulas que permitan la financiación de eso sin que sea a costa de rebajar, entre comillas, la calidad de esos títulos. En el mundo, la mayoría de las universidades, digamos, de prestigio, tipo Harvard, MIT, en fin, Ivy League, suelen tener, digamos, un paquete académico y un paquete profesional que están bien separados, que permiten justamente jugar con criterios que no son necesariamente unos y otros los mismos, pero todo esto es posible en el sistema español, pero está un poco por construir, está muy construido en mantillas. Es verdad que todas las universidades tienen algo de esto construido, pero creo que hace falta definir un marco como para que cada uno después decida cuánto invierte en esta parte de demanda insatisfecha. Está claro que todo el mundo hoy, nadie discute que quiere, digamos, satisfacer la demanda que tiene que ver con la formación después de la secundaria. En esto no hay debate, todo el mundo quiere estar ahí. No ha habido nadie que haya dicho, de momento, no, yo solo el posgrado. El grado no lo quiero, no digo que no pueda ocurrir, como hay algunas universidades en otros países que solo tienen posgrado, pero en esto, en mi opinión, creo que hay que definir un marco con esos elementos que tengan que ver con aseguramiento de la calidad y condiciones de carácter general, y un modelo económico que lo haga sostenible. Y en ese contexto, pues ahí hay mucho trabajo por hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Una segunda cuestión que yo querría plantearos. ¿Es de tal importancia la formación continua, como habéis dicho, en el futuro, que yo me planteo, en algún momento, tener un título de formación continua supondrá tener un título oficial y al mismo tiempo para determinadas profesiones o para el ejercicio profesional de determinadas actividades acabará los títulos de formación continua siendo obligatorios? Bueno, yo creo ahí hemos incidido o hemos planteado tanto Javier y yo la idea de la personalización. Yo creo que el futuro es la personalización. Para mí no es tan importante tener un título como tener la formación adecuada. Es decir, que a lo que vamos es a que cada uno prepare su bolsa de credenciales, ¿no?
¿Cómo de reglada? Pues depende, obviamente hay profesiones que requieren ciertas cosas, medicina, arquitectura, están muy reguladas y las personas que ejercen esa profesión deben tener una formación mínima en ciertos aspectos, si no, no pueden ejercerla. Pero para todo lo demás, o incluso en esas alrededor de lo que es imprescindible, cada uno puede estudiar y formarse en lo que quiere. Es decir, uno puede muy bien mezclar computación con medicina, uno puede mezclar lo que sea, estadística con historia. Hay muchas maneras de hacer el perfil personalizado que cada uno necesita. Yo creo, en fin, esto Javier también lo ha bordeado, ¿no?, que los grados tal como están establecidos, no solo en España, sino en todas las universidades del mundo, son exageradamente rígidos. Es decir, que eso debe vulnerarse, porque una persona va a estudiar solo Derecho en los 4 primeros años. Puede estudiar Derecho y Economía y Empresa, lo que quiera, o Derecho y Filosofía. En la Carlos III tenemos muchas pruebas de esto. El grado, por ejemplo, el de Filosofía Política y Economía, ¿no?, que hacen entre Madrid y Barcelona. Hay también Humanidades y Ciencia, ese es otro grado, ¿no? Y hay grados abiertos, como ha dicho Javier, es decir, grados en los que en los 2 primeros años cada persona elige las asignaturas que quiere, libremente, asesorado por alguien que entiende de eso para no hacer una barbaridad, ¿no? Pero yo creo que la rigidez de los grados, como la conocemos hoy, irá desapareciendo. Sí, luego a mí hay otro elemento en nuestro sistema que introduce una rigidez que dificulta enormemente el desarrollo de lo que hoy nos ocupa. Me refiero al hecho de distinguir entre títulos oficiales y títulos propios. Porque en esencia lo que viene a decir es que son títulos oficiales los sometidos a un régimen de garantía de calidad, ANECAS o equivalentes, mientras que son títulos propios otra cosa, que cada una universidad propone sin garantía de calidad. Si a los títulos que hoy llamamos propios, los de orientación, si queréis, más profesional, o llamémosle de formación a lo largo de toda la vida, les, digamos, aparece un sistema de garantía de calidad de alguna manera, pues aunque puedan tener el apellido profesional o el apellido que se le quiera incluir para no mezclar, porque podía haber orientaciones y perfiles, esa distinción entre lo que es oficial o deja de serlo, cada vez, en mi opinión, tiene menos sentido. Y, por tanto, también hay una cuestión, un punto, que en estos momentos da mucha rigidez a nuestro sistema, que, por cierto, la rigidez está al final asociada al modo de financiación, porque, curiosamente, en muchos casos, muchos títulos que en el sistema público son propios, resulta que son títulos oficiales en el sistema privado, como consecuencia de que en el sistema privado no hay diferencia en el sistema de financiación, mientras que en el público sí. Y por tanto hay también alguna rigidez que hace que las cosas pues no exploten o no crezcan de una manera seguramente como se debe, porque estas y otras rigideces están frenando un poco su despliegue. Muy bien. Yo daría, si alguien de la sala quiere hacer alguna intervención. Sí, sí, señora vicerrectora. Bueno, pues muchas gracias. La charla ha sido muy interesante y la verdad que son muchos los retos. Yo aquí la pregunta que me hago, enlazando con lo que decía el profesor Uceda de las rigideces, es cómo se plantea el papel del profesor ahora en este nuevo marco, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos en las universidades públicas está en la educación reglada que viene negociada por departamentos, facultades, rectorado, y luego el título propio que va por otro lado. Pero ahora cómo lo hacemos y qué papel va a tener el profesor, ¿no? Si va a poder tener más iniciativa o un poco esta reflexión, ¿no? ¿Qué nuevos retos como profesores nos vamos a encontrar? Creo que esto es un reto, obviamente, para el profesorado, para las personas que se dedican a la docencia. Esto requiere muchas cosas, sobre todo, creo que lo hemos dicho los dos, flexibilidad, la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias, la capacidad de renovar el material que hay que utilizar, ponerse al día en cuestiones que van muy por delante de lo que se enseña habitualmente en un grado. Yo creo que esto es un reto grande para el profesorado. Pero estoy seguro que tienen la capacidad
para asumirlo y liderar esta transformación. No, es verdad que hay varios problemas de tipo práctico cuando uno desciende al territorio de los departamentos. Uno es el que planteas, claro. Hoy, ¿cuál es el sistema? Si das docencia oficial, te computan en tu actividad. Si das docencia, en muchos casos, no sé, puede que haya universidades que no sea así, das docencia como en títulos propios, eso no computa, o al menos no computa igual, pero te permite complementar tu salario, y eso genera unas dinámicas que, claro, no son. Por eso yo estoy un poco en contra de mantener un poco esa dicotomía, algo así como si los títulos propios fueran iniciativa de los profesores y los títulos oficiales fueran iniciativa de las universidades. Algo que me parece a mí que, visto con perspectiva y en el marco del problema actual, me parece que no es la solución mejor. Eso por una parte. Y quería apuntar otra cosa que se venía ahora mismo, porque se me acaba de ir, pero si me acuerdo la diré, digo, por no parar. Otra cosa en relación con... Estoy seguro que vendrá la idea y así que la puedes manifestar cuando eso suceda. ¿Alguien más en la sala quiere intervenir? Yo tengo algunas preguntas que nos han ido formulando personas que han participado en la sesión y voy a tratar de sintetizarlas sucesivamente. Una primera cuestión es una pregunta formulada de manera interrogativa. ¿Esa mayor flexibilidad de la educación superior en aprendizaje continuo va a suponer abrirse a la formación profesional de la que hay una gran demanda del mercado laboral? Bueno, yo creo que esto es imprescindible, ¿no? La formación profesional es algo que necesitamos, que no está todavía bien desarrollada en nuestro país, ¿no? El otro día veía un dato: en 5 años se necesitará 100.000 titulados más de los que se van a producir en la formación profesional superior. Yo creo que lo mismo ocurrirá ahí. La actividad que desarrollan las personas que tienen un título de formación profesional superior requiere la misma actualización, una actualización del mismo orden que la actualización que requieren las personas que están realizando grados o que están culminando másteres, ¿no? Yo creo que el proceso debe ser paralelo. Debemos ir hacia lifelong learning para quienes tienen estudios universitarios y debemos ir a lifelong learning para quienes tienen formación profesional superior. Yo creo que es una pregunta muy importante porque nos permite poner en valor el relieve y la importancia de la formación profesional superior. Yo no tengo nada que añadir, me parece bien lo que acaba de decir Juan. Lo de antes ya me he acordado de lo que quería decir. O sea, otro segundo tema que surge normalmente en casi todos los temas de formación continua es que la mejor opción suele ser diseñar la formación invitando a profesionales de esa actividad, del mundo de la empresa o de las administraciones, a los cursos. Y esto, en general, el sistema público sigue siendo muy rígido, porque limita enormemente esa participación y, por lo tanto, hay ahí también algunas rigideces que el sistema tiene que resolver de una manera eficiente. Porque lo más probable es que muchos de los cursos de formación a lo largo de la vida serían mejores si incorporamos a profesionales, pero de una manera que no exija hacer un contrato, contratar un asociado, sacar una convocatoria, resolver la convocatoria, impugnar los periodos de no sé qué. Cuando queremos que ese señor dé unas 2 sesiones y ya está, ¿no? Y se le paga por una... Pero esto todavía tenemos muchas dificultades para resolverlos, y por tanto, pues algunas de esas rigideces, y en el mundo de la conexión con la formación profesional, pues nada que añadir. Yo creo que lo que has dicho es lo adecuado. Hay una cuestión y es que pide a los ponentes que citen lo que en su opinión pueden ser ejemplos de buenas prácticas de instituciones educativas superiores, de universidades en definitiva, que destacan hoy en el ámbito internacional por desarrollar esos planes de formación continua con las características que los habéis definido, es decir, flexibilidad, calidad, etcétera. ¿Qué ejemplos mencionaríais? Mira, como presidente de CRUE me cuesta poner ejemplos específicos, no debería
mencionar unas universidades por delante de otras. Yo creo que los hay, no sé Javier si conoce y los puede mencionar, pero... Yo para evitar el problema, porque alguna idea tengo Es verdad, por ejemplo, por decir una generalidad, o sea, ha habido siempre una gran tradición en las partes politécnicas de la formación continua, porque eso ha formado parte de la práctica habitual desde hace mucho tiempo y por lo tanto, cuando todavía en el sistema universitario español se discutía si las empresas o las instituciones privadas deberían estar de alguna manera conectadas a la universidad, yo he vivido los periodos aquellos de fuera empresas de la universidad, en el entorno politécnico había una cierta, hábito y por lo tanto se veía con otra perspectiva, quizá porque también es verdad que el modelo en particular de ingeniería que copiaba el modelo francés de nuestras escuelas de ingeniería antes de los años 70, la mayoría de los catedráticos de universidad entonces eran catedráticos que tenían su actividad a tiempo parcial compartida con la empresa. De manera que eso daba una realidad. Yo todavía cuando empecé como estudiante, solo había, de todos los catedráticos de la escuela, solo había uno que estuviera a tiempo completo, uno. De forma que esa realidad hacía que, se viera de otra manera, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que hay otros territorios en el mundo donde eso está resuelto. Uno, en el mundo norteamericano, en general, como digo, la mayoría de las universidades generan unidades específicas dedicadas a lo que llaman títulos de formación profesional y como no necesitan ningún proceso de acreditación específico, ninguna cuestión, lo único es que manejan unas unidades de medida que han intentado estandarizar para entender la cantidad de formación que recibes a través de esas propuestas que te hacen. Pues cuando uno, ya digo, va a la parte profesional de Harvard, pues tiene una oferta que se sabe que es de orientación profesional, que está resuelta separándola de la parte más académico-científica que forma parte de esa reputación que, claro, no quieren de alguna manera mezclar o perder, en este caso como modelo. No digo que en España haya que recurrir a un modelo equivalente, no, pero esto es lo que ocurre. Luego las universidades australianas se han metido de lleno porque el gobierno ha estado de lleno en todo el proceso. Entonces uno repasa el conjunto de iniciativas, han desarrollado el marco suficientemente, porque claro, el marco es el instrumento. Si tú tienes el marco te puedes lanzar, si quieres. Ahora, si tú quieres y no tienes el marco, no te puedes lanzar. Entonces vale la pena echar un repaso. Y en los Países Bajos es otro lugar donde valdría la pena darle un repaso a muchas de sus universidades porque lo tienen como formando, asumido como parte de la actividad universitaria de una manera directa. Y en eso, por hablar de unos ejemplos con cierta generalidad. Muy bien. Hay mucha gente que nos sigue desde América Latina. Al fin y al cabo, esta universidad, como sabéis muy bien, tiene una presencia en América Latina muy fuerte y siempre se nos incorporan algunos profesores o investigadores de universidades latinoamericanas. Hay una muy específica sobre un país concreto que yo voy a tratar de contextualizar de una manera un poquito más amplia. La pregunta es, ¿tienen algún comentario de cómo es el alcance de estas necesidades de formación continua en países como México? Yo lo contextualizo con un nivel territorial un poquito más amplio. Es decir, América Latina tiene en estos momentos, a diferencia de países europeos, en donde las necesidades de formación en grado y en máster están más cubiertas, en esos países, por el contrario, las necesidades de formación de graduados y de personas con máster y de personas con título de doctor son infinitamente superiores a las que nosotros podamos tener. Pero además de esas necesidades, sin duda alguna, están también en la necesidad de proporcionar a sus propios profesionales esa formación continua, ¿no? De tal manera que el reto en esos países yo creo que es un reto doble o triple, porque tienen que formar más graduados, tienen que formar más gente con máster, tienen que formar más doctores y tienen que atender a la formación continua. ¿Qué van a hacer estos países para ello? ¿Creéis, yo lo formulaba en mi introducción, que la enseñanza virtual se convierte en esos casos en algo absolutamente imprescindible?
Sí, yo lo creo. Creo que UNIR está haciendo una gran tarea en Latinoamérica, ¿no? Por el conocimiento que yo tengo de varios de estos países, la necesidad es inmensa, como dice Rafael, muy superior a la que tenemos en España. Por ir a la pregunta, México tiene extraordinarias universidades, ¿no? El otro día hablé con David Garza, el rector del TEC de Monterrey, a quien conozco bien, y ellos ya están desarrollando este tipo de actividad de formación continua, de lifelong learning y también de enseñanza online de distintos tipos. O sea que yo creo que hay una oportunidad extraordinaria para desarrollar estos estudios en Latinoamérica y yo creo que UNIR lo está haciendo allí muy bien. ¿Un comentario, Javier? Sí, un buen comentario general, que creo que vale para digamos, ese espacio latinoamericano que hablas, pero vale con carácter general. Si uno no dispone de recursos para atender una demanda que pretende atender, porque claro, primero es la voluntad de querer jugar ese rol, si no tienes ese interés, pues no hay ningún problema, pero si lo tienes, el concepto, las alianzas estratégicas son una pieza clave. Alíate con quien pueda complementar lo que tú tienes o lo que tú haces. Y probablemente plataformas virtuales o enseñanza virtual o enseñanza online puede ayudar a esas alianzas hoy con gran facilidad, combinándolo a veces con una actividad local, digamos, por parte del territorio y de los profesores que están en el territorio, combinado con alianzas con otros que desde una plataforma pues pueden añadir aquellas piezas del puzzle que hacen falta para atender lo que uno quiere atender. Alianzas estratégicas, alianzas con otros. Bueno, pues estamos en la recta final de esta primera sesión y yo daría a nuestros dos ponentes, pues, no sé, un par de minutos a cada uno por si quieren añadir alguna cosa, alguna reflexión final, alguna recomendación. Yo creo que está todo dicho. Yo creo que en un marco más general vamos hacia la educación personalizada y la educación personalizada se dará no solo durante los años de formación estándar, sino a lo largo de toda la vida. Hay que hacerlo, como se ha dicho en esta mesa, con flexibilidad y calidad y yo creo que esto es una gran oportunidad para todas las personas y además un reto extraordinario para las universidades que sabremos afrontar y salir con éxito de esta exigencia. Javier. Bueno, muy fácil. Lo primero es reconocer que la sociedad en general tiene por delante un reto mayúsculo en temas de formación en todos los ámbitos, también en el ámbito de la educación superior y en consecuencia, pues ese reto implica actuaciones que pretendan resolver las necesidades que hasta cierto punto están bien detectadas. Es probable que en algún caso se estén haciendo estimaciones un tanto súper optimistas para, digamos, agrandar la dimensión del problema y poner de manifiesto la necesidad de actuación, pero creo que el reto es enorme en todo caso y que las universidades deben jugar un papel esencial en abordar ese reto, pasando a ser la formación a lo largo de la vida no una parte marginal o secundaria de su actividad, como ocurre en muchos casos hoy todavía, y convertirse también en una pieza que no se impulsa de abajo arriba, como ocurre en el sistema público en la mayor parte de los casos, sino que responde también a una planificación organizada con la presencia de alianzas, a veces con el sector empresarial o con las administraciones, en todo caso en un contexto de carácter internacional, con actividades de carácter complementaria en ese conjunto de redes de universidades de las que las universidades forman parte y en todo caso creo que deben prestarle la atención que el reto se merece. Y yo sigo pensando que hoy, pues aunque se les presta la atención, me parece que sería partidario de intensificar las actividades en relación con la satisfacción o cómo enfrentarnos al reto mayúsculo que tenemos por delante.
Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de esta primera sesión. Mis palabras últimas son para agradecer, como no, a los dos ponentes por sus intervenciones. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Javier. A todos los que nos han acompañado en la sala, al servicio técnico que nos ha facilitado esta sesión, a todos los que nos han seguido, a Pilar Soldevilla, por supuesto, también, a la que veo al fondo de la sala, a todos los que habéis seguido esta sesión desde detrás de vuestros ordenadores, y únicamente deciros que, anunciaros, la segunda sesión que vamos a celebrar el 6 de febrero, aquí va a participar nuestra vicerrectora Isabel Díaz Villal, que está con nosotros hoy y que tendrá la temática tan absolutamente fundamental hoy día como es el impacto de las universidades en el territorio donde se sitúan. Nada más, buenas tardes y muchísimas gracias.